Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará.
Bienvenidos al estudio de los fundamentos bíblicos de la fidelidad. La fidelidad es un tema que permea todas las Sagradas Escrituras. En ella encontramos el gran principio de la fidelidad, que puede ser resumido en una sola frase: Dios ocupa el primer lugar. Y este principio se encuentra claramente en el libro de Ageo. Por eso al libro de Ageo le llamamos el libro de las prioridades. Sin embargo, para entender el libro de Ageo es importante conocer su contexto. Y su contexto se halla en el libro de Esdras. La historia comienza cuando el pueblo de Israel, que había estado en el cautiverio por casi 70 años, tenía que regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo de Dios que había sido destruido. Sin embargo, Dios había provisto que a través de un rey persa, Él podía llevar adelante este plan para su pueblo. Por eso Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4 nos dice que eso ocurrió en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Es interesante que Dios haya escogido a un rey pagano para cumplir su propósito. Pero también aprendemos que este rey quiso cumplir fielmente el propósito de Dios. Y eso lo vemos expresado en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 al 4, donde dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Sin embargo, aunque Ciro era un rey poderoso y era el gobernante de todo un imperio, él solo no podía cumplir con este proyecto que Dios le había encargado. El pueblo de Dios estaba allí cautivo, por lo tanto, él invita al pueblo a unirse al proyecto de Dios. Aquí encontramos algo interesante. Nosotros no podemos solos realizar una gran obra. Tenemos que depender siempre de otras personas que se unan a los planes de Dios. Y por eso ahí mismo en Esdras, en el versículo 3 nos dice: Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Así que hay una invitación de Ciro para que muchos se unan al proyecto de la construcción del templo. Y vamos a ver que no solamente él pidió que fueran muchos, sino que aquellos que no podían ir también se uniesen, ayudando con aportaciones para la construcción del templo. Por eso dice el versículo 4: Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que aquí vemos algo importante. Algunos pueden trabajar en el proyecto, otros que no pueden trabajar en el proyecto pueden ayudar con sus recursos para que la obra de Dios vaya adelante. Y vamos a ver cómo fue la respuesta del pueblo de Israel que estaba en cautiverio a esta invitación de Ciro. Y encontramos en Esdras capítulo 2, versículos 64 y 65, la siguiente declaración: Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Aquí vemos que una gran multitud compuesta de
42.360 personas, más 7.337 siervos, respondieron al llamado, dando un total de 49.697. Casi 50.000 personas estuvieron dispuestos a ir a Jerusalén. Y no solamente ellos fueron los que fueron a hacer el trabajo de Dios. Sin embargo, también había voluntarios que deseaban contribuir para la causa. Y esto nos dice el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 6, donde menciona: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Qué hermoso es cuando las personas, si no están dispuestas a trabajar, están dispuestas a dar sus recursos. Y aquí lo vemos de una manera muy clara en este relato de Esdras. Ahora, Dios nunca pide que demos más de lo que no podemos dar. Y Dios desea que lo que demos, lo demos también de buena voluntad y con alegría. Por eso en Esdras, capítulo 2, versículos 68 y 69, encontramos dos características. Dice: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Aquí hay dos características muy importantes. En primer lugar, dice: dieron voluntariamente. Dios no fuerza a nadie a dar. Él espera que todos demos de buena voluntad. Y en segundo lugar, menciona: dieron conforme a sus fuerzas. Dios no espera que demos más de lo que no podemos. Sin embargo, Él desea que estas características caractericen también a las ofrendas en todos los tiempos. Por eso vemos que había un gran entusiasmo. Trabajar para la obra de Dios debe producir un gran entusiasmo, una gran satisfacción. Y esto lo encontramos en Esdras capítulo 3, versículo 10, donde nos dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Así que la obra de Dios estaba acompañada de alabanza, de gozo. Por eso también Esdras, capítulo 3, versículo 11, declara: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. No hay duda que trabajar para Dios produce mucho gozo, produce mucha satisfacción y deseos también de alabar. Sin embargo, tenemos que recordar que cada vez que emprendemos, que deseamos hacer la obra de Dios, siempre el enemigo va a poner obstáculos, problemas. Y aquí encontramos que tan pronto comenzaron ellos a edificar, enseguida vinieron los obstáculos. Y el primero que encontramos descrito en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 4, es la intimidación. Y dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová su Dios. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Algunas personas se desaniman cuando otras personas los atemorizan, los intimidan. Sin embargo, aquí encontramos que estas personas estaban dispuestas a trabajar. Y como no se desanimaron, vino el segundo obstáculo. Y fue buscar o contratar o sobornar personas que estuviesen a cargo de desanimar a los que estaban realizando la obra. Y esto lo encontramos en Esdras, capítulo 4, versículo 5, donde dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos.
todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aquí vemos que esta fue una arma muy positiva, sobornar, no solamente durante el reinado de Ciro, sino hasta el tiempo de Darío. Había más obstáculos que poner. Y aquí encontramos que también se trató de poner en mal al pueblo judío ante las autoridades persas. ¿Cómo? Fabricando calumnias destructivas. Y esto lo encontramos en Esdras capítulo 4, versículo 6, donde se declara: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Habían muchos problemas, habían muchos obstáculos. Sin embargo, tenemos que recordar que los problemas no deben ser los indicadores para no realizar la obra de Dios. Tampoco los problemas deben ser excusas para la infidelidad, para no cumplir fielmente con lo que Dios nos ha pedido. Por eso en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2, encontramos la siguiente declaración: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Los judíos encontraron excusas y dijeron, si hay problemas es porque no ha llegado el tiempo, así que no vamos a hacer más la casa de Jehová. Y entonces, ¿qué ocurrió? Aquí hubo un cambio de prioridades. Y tenemos que entender que cuando nosotros cambiamos las prioridades, cuando quitamos a Dios para ponernos a nosotros en primer lugar, ese es simplemente el principio de las calamidades que vendrán sobre nosotros. Y vemos aquí la actitud del pueblo reflejada en Ageo capítulo 1 versículo 4, y también el reclamo de Dios cuando dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas o enmaderadas, y esta casa está desierta. Es fácil dejar de hacer la obra de Dios para dedicarnos a nuestros propios intereses. Sin embargo, cada vez que hacemos eso, la calamidad está frente a nosotros, y por eso Dios ahora les hace una advertencia, y en esta advertencia les dice, piensen bien lo que están haciendo. Y esto es lo que declara Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es importante que cuando nosotros dejamos de hacer la obra de Dios, pensemos bien en qué estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos cambiando las prioridades? ¿Por qué estamos poniendo a Dios en el último lugar? Y si continuamos en esa actitud, enseguida vendrán los resultados de la infidelidad. ¿Cuáles son los resultados de la infidelidad? Proyectos no realizados, insatisfechos, desprotegidos, trabajos sin beneficios. Y eso lo vemos aquí en la declaración de Ageo capítulo 1, versículo 6, donde dice, sembráis mucho y recogéis poco. Número 2, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Número 3, os vestís y no os calentáis. Y número 4, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Este versículo expresa 4 consecuencias de la infidelidad. Nuestro trabajo no tendrá la bendición de Dios, nuestros recursos no van a alcanzar, todo lo que nosotros podamos reunir se irá de una manera inexplicable. Y Dios dice, todo esto es el resultado de la infidelidad. Y aún agrega en Ageo 1, 10 y 11, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo,
sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Así que si vemos que nuestro trabajo no es productivo, es hora de meditar bien, como dice Dios, pensar bien. Podría ser que estamos dejando a Dios, a su obra, en último lugar y nos estamos nosotros poniendo en primer lugar. Por eso el libro de Ageo nos recuerda que el principio de la escasez es cuando yo pongo lo mío primero y dejo a Dios en último lugar. Por eso Ageo 1:9 nos dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuando nosotros dejamos los intereses de Dios para seguir nuestros propios intereses, estos serán los resultados. Ahora Dios le dice, ahora Dios los invita, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Pero no solamente basta cambiar la forma de pensar, también hay que cambiar nuestra manera de actuar. Y esto lo dice Ageo en el capítulo 1, versículos 7 y 8, donde declara: así he dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que no solamente es cambiar la actitud, sino cambiar nuestras acciones. Dios dice: piensen lo que están haciendo, cambien su actitud y vayan al monte, traigan madera y sigan la reconstrucción de la casa. Ahora, a veces nos quejamos de que no tenemos recursos para dar a Dios, pero recordemos que lo único que necesitamos es ser fieles y Dios dará todos los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las riquezas materiales. Y esto también lo declara el libro de Ageo en el capítulo 2, versículo 8, donde dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que Dios dice: no se preocupen, yo tengo los recursos, lo único que requiero es su fidelidad. Y ahora Dios nos invita para que después de que nosotros hemos cambiado nuestra actitud y desde el momento en que empezamos a ser fieles, podamos medir los resultados. Y Dios se compromete que los resultados serán inmediatos. Por eso en Ageo capítulo 2 versículo 15 Él dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Aquí notamos que Dios le dice: vamos a medir los resultados. Desde el día en que ustedes cambiaron su actitud, desde el día en que ustedes cambiaron sus acciones y fueron y trajeron lo necesario para la construcción de la casa de Dios, vamos a ver qué era lo que pasaba en el pasado y qué va a pasar de aquí en adelante. Y Ageo capítulo 2, versículo 16 nos dice cuáles eran los resultados del pasado de la infidelidad. Y Dios dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Así que encontramos aquí que en la infidelidad lo que esperamos recibir no se recibe. Y aun cuando ya lo que hemos acumulado y esperamos que nos va a alcanzar para un proyecto, tampoco alcanza. ¿Por qué? Porque no tiene la bendición de Dios. Realmente la bendición de Dios comienza el mismo día en que nosotros comenzamos a ser fieles. Y por eso Ageo capítulo 2 versículo 19 dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Qué interesante. Ni siquiera las cosechas habían venido. El pueblo de Israel esperaba las cosechas para recibir las bendiciones de Dios. Dice Dios: no hay cosechas, todavía no hay cosechas.
no hay frutos ni granos. Pero yo les prometo que desde este día que ustedes cambiaron su actitud, yo los voy a bendecir. Y esto nos enseña una gran lección. Las cosas nunca serán iguales cuando ponemos a Dios en primer lugar.